Lejos de caer en las trampas que el diablo ha inventado a lo largo de los años de la iglesia, la reunión estará buena, más o menos o mala, porque hay una separación. ¿Se ha alejado o se ha corrido Dios alguna vez? ¿Se ha alejado de usted Dios alguna vez? No. Entonces, si hay una separación, la provocamos nosotros, ¿no? No él. Amén. Amén. Y yo ya he hecho todo lo necesario para que usted esté cerca. Amén. Le ha dado la mayor bendición de orar por su hermano. Amén. Yo le he hecho un regalo a mi amigo. Le he pedido al Señor que le regale algo. Usted y yo. Dinero, cheque y eso. En su oración, ¿usted le regaló algo a su hermano? Amén. Piense. Todo lo que hemos hecho hasta este minuto, lo hemos hecho en fe. Amén. Levante las manos las mujeres, los hombres y los demás que tengan fe. O que crean tener fe. ¿Vos no tenés fe? No me preocupa porque a esta edad tenés que tener fe. Manténgala, que el diablo cochinote la vea arriba de esa mano, porque esta es una declaración de fe. Amén. Existe en algunas personas una presunción de fe, o sea, aquellos que creen tener fe. Hoy le voy a hablar un poco de la fe, Amén. porque tengo una duda existencial. Para hacer el encabezamiento de esto pensé en todos ustedes y seguramente ustedes se van a identificar con lo que yo le voy a leer. Y usted se va a dar cuenta que yo pensé en ustedes. Y usted me va a ayudar a conseguir una respuesta que yo quiero de verdad de este encabezamiento. ¿Está conmigo? Amén. Bien. Todos nosotros tenemos una postura delante del Señor. Yo soy de los viejos que necesito y quiero seguir aprendiendo de las cosas que Dios me permite vivir a mí. Porque detrás de cada vivencia, de cada experiencia, de cada situación, hay una lección de Dios para nosotros. Amén. Yo no quiero aprender rápido. Amén. Porque mientras más rápido yo aprendo la lección de esta hoja, Dios dará vuelta y me sacará de esta situación. Para ello, debe haber en nosotros un maravilloso recordatorio mental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pensando un poco en todas estas experiencias que en este tiempo nos toca experimentar y llevando nuestra memoria un par de años atrás, cuando Dios en su soberanía absoluta decide llevar a su presencia a personas importantes para muchos de nosotros. Padres, ha llevado a su presencia a muchos de nosotros. Padres, madres, hijos, hermanos, parientes muy cercanos, amigos, llenando nosotros su presencia con oraciones genuinas, clamando por esas situaciones y declarando nuestra fe en nuestro Dios, queriendo incluso de manera indirecta recordarle al propio Señor que Él es un Dios de amor, de misericordia y de paciencia. Aún con todo eso, Él decide poner nuestras vidas de cabeza y en su soberanía absoluta y válida lleva a su presencia a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hijos,
a nuestros amigos y hermanos. A otros se les permite vivir situaciones extremas, como perdiendo la vista o parte de ella, tener tumores en sus cabezas que enferman, desgastan y atormentan, enfermedades crónicas que consumen la vida de a poco, vivir vidas miserables de pobreza, de extremas necesidades, de sueños absolutamente truncados en los corazones de las madres y de los padres para darle a sus hijos. No salvar algunos de nuestros matrimonios porque nosotros creíamos que ese matrimonio era para siempre. Personas con cáncer que a pesar de nuestras intercesiones de oración y ruegos, llantos y súplicas, ruegos incesantes, Dios decide que con nuestras oraciones de por medio y con todo ello la persona siga muriendo de cáncer. Por otro lado, también escuchamos testimonios valederos de personas que por mucho tiempo han vivido enfermos y con patologías graves, incurables, muchas de ellas, que solo provocan tristeza, gastos económicos, emocionales y sentimentales, frustración, pero al igual que en el caso anterior, personas se mantienen en oración al soberano Dios por los méritos de Cristo y de pronto sucede el gran milagro. De forma instantánea aparece la sanidad y todo el dolor desaparece de un día para otro a la vista y vuelve a ser agradable la vida con mucho menos preocupaciones que las que teníamos hasta ese momento. Yo quiero hacer una pregunta importante. Personas hay detrás de la identificación de cada uno de estos ejemplos que yo puse aquí. Personas reales, personas que yo conozco. Conocemos de cerca milagros instantáneos que el Señor Dios Todopoderoso ha hecho. Hace pocos días atrás el pastor Gonzalo nos decía que en la iglesia donde él congregaba anteriormente, una madre oraba de manera consecuente por una hija y de pronto toda su boca fue cambiada. Amén. Por misericordia, absoluta misericordia y de gloria de Dios. Amén. Y para la gloria de Dios, ha usado nuestras propias manos para hacer una infinidad de milagros a lo largo de los años de esta iglesia. Amén. Curado de hepatitis tipo C, ha curado leucemia, ha hecho desaparecer las hernias y una serie interminable de cosas. De estos dos grupos, por un lado el padre que vio morir a su hijo esperando confiado que Dios, y a pesar de eso, confiado en Dios, y a pesar de eso sigue buscando y servir a Dios, a pesar de la pérdida. O el padre o la madre que esperando en Dios vio un día desaparecer el cáncer y la posibilidad de muerte de su vida y de su familia. La pregunta es, ¿quién de estas dos personas, quién de estos dos grupos tuvo mayor fe? La que a pesar de la pérdida, a pesar del dolor y el desgaste que provoca lo que yo he mencionado, con el corazón medio roto y hecho pedazos, ha seguido caminando. ¿O tuvo mayor fe aquel que creyó y oró y el milagro se realizó? ¿Quién de los dos tiene mayor fe? Pero cuando escuchamos a otros que por tiempo han batallado con esas enfermedades terminales y al final mueren, sé que algunos, sin decirlo en voz alta, quizás dirían, si tan solo hubiese tenido fe en Dios, o más fe de la que tiene hasta ahora, quizás hubiese salvado o conseguido el milagro.
Al pasar y al pensar así estaríamos diciendo, si yo tengo mucha fe, Dios estaría casi obligado a darnos lo que le pedimos. Lo cual claramente es antibíblico, ¿no es cierto? Dios no tiene obligaciones con nadie. Muchos piensan que si Dios sana es porque la gente tiene fe. Muchos de ustedes creen eso. Si hay un milagro es porque hay fe de por medio. Conozco a varias personas que dejaron de creer en Dios porque tenían una doctrina errónea en cuanto a este tema. Esperaron y esperaron que Dios hiciera lo que ellos esperaban que sucediera y guardaban en su corazón la esperanza. Creíste en esto, oraron a través de eso y ese ruego nunca llegó a término. Al suceder esto, lo contrario, se sintieron defraudados por Dios, dejando de creer en Él. Conozco gente muy cercana a mí que porque pasaron cosas en nuestras vidas y corazones, dejaron de creer en Dios. El razonamiento de ellos es muy simple y quizás hasta comprensible. Dicen, si Dios no escuchó estas oraciones, hechas por muchas personas de manera consecutiva, consecuente, diaria, sin faltar. Oraciones verdaderas, fervientes, regadas con muchas lágrimas. ¿Qué necio sería yo? Dicen ellos. ¿Qué necio sería si yo voy a pensar que Dios escuchó mi oración para ser salvo? Donde no hubieron lágrimas, no hubieron personas orando por mí, otras personas a mi lado orando conmigo en aquel momento. Si no pudo escuchar las oraciones que hemos derramado para la sanidad de nuestros enfermos o de nuestras almas, ¿qué esperanza tengo yo de que haya escuchado una simple oración para salvar mi vida del infierno? Pregunta: ¿de dónde la gente saca la idea de que tiene mucha fe? El que tiene mucha fe va a recibir todo lo que él quiere. Y si tiene poca fe, simplemente recibirá muy poco de lo que desea. Quizás haya algo en las Escrituras que nos puedan dar una pauta para esto. Necesitamos reconocer primero que mucho de esto nos identifica a nosotros. Hemos crecido creyendo que Dios tiene cierta responsabilidad con nosotros. Hemos creído y hemos crecido creyendo que con orar alcanza para que Dios haga de nosotros o con nosotros lo que nosotros esperamos que Él haga. Hemos perdido de tal manera la dimensión de Dios que nosotros estamos creídos que por ser hijos de Dios somos los favoritos de Él y Él está obligado a hacer cosas para mí. Quizás podamos encontrar respuestas a esta en Mateo capítulo 17, que quiero que me ayude por favor con las Escrituras. Yo quiero que usted entienda. Quiero que usted sea honesto con usted mismo. ¿Se considera usted una persona de fe? ¿Cree de verdad que usted tiene una fe suficiente como para agradar a Dios? Porque si de lo que yo acabo de expresar y leer aquí es real y usted considera que tiene verdadera fe, la pregunta que sería lógica sería: ¿y si tienes tanta fe, por qué razón no hay frutos apropiados a esa fe? ¿Por qué razón
ha tenido pérdida de familiares, por qué razón la economía suya no florece, por qué razón no se puede, no podemos todavía contar con toda tu vida para levantar y seguir proyectando el ministerio. Hay cosas que son absolutamente reales y tristes para nosotros. Tuve una vez un diácono que me costó muchísimo tiempo levantar. Me traicionó. No puedo encontrar otra palabra para decir lo que me traicionó. Cuanto más el Señor, dueño de la obra. Después de eso me demoré 14 años en levantar un diácono. Porque esta nunca ha sido una iglesia que tenga el espíritu de regalar lugares de privilegio o de autoridad. Pero llega el momento en donde se necesita que las personas crezcan lo suficiente para poder delegar la tarea que tantos hermanos reclaman. No lo haga usted, pastor, delegue. ¿A quién? Es la pregunta nuestra. Lo digo con mucho respeto. Mire dónde estoy, en el lugar más importante que Luis tiene en este bendito mundo. No tengo posibilidades de levantar un diácono hoy en nuestra iglesia. Necesito un varón que reemplace al pastor Gonzalo Mamón. Lo digo con respeto, hermano. No encuentro las características, la fidelidad, el crecimiento y la madurez necesaria para que alguien utilice ese cargo. Hemos enseñado Biblia desde siempre. A veces lo usamos de manera graciosa para ablandar un poco el tema. Esta disputa con mi hijo sobre que a la gente le gusta o no le gusta la escritura, como ya le hemos comentado. Nadie puede acusarnos que no han sido capacitados y preparados para ejercer esta fe. Reciben más Biblia que cualquier iglesia que usted mismo conozca. Amén, Señor. ¿Quién de estos dos grupos tuvo mayor fe? El que oró y Dios le dio un milagro y el cáncer, o los dientes aparecieron y el cáncer desapareció, o salió del hospital, o le dieron nueva vida a pesar de todas estas tremendas situaciones que hemos vivido. Hablo por mi propia madre. Llegó a las 3 de la tarde al hospital, quedó internada y no sabían si llegaba a las 8 de la noche. Todos oramos y hoy está aquí. ¿Tuvimos menos fe cuando el pastor Esteban partió la presencia del Señor? Mateo capítulo 17, versículo 14. Vamos a leer hasta el artículo 20. Quiero que por favor siga ahí en su Biblia. Yo lo voy a leer en la versión 60, Miguelito, disculpame, por favor. ¿Mateo cuánto? Mateo 17, versículo 14 al 20, Reina Valera 60. Leo en el nombre del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae al fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Traedlo acá. Quiero hacer una salvedad.
Usted y yo cuando nos enojamos largamos lo primero que se nos viene a la cabeza o sacamos del baúl del corazón o pagamos, ¿no? Juntamos el enojo de otro lado y lo mandamos todo allí. ¿Verdad? Ah, más o menos. Ah, por ahí vamos. Ah, mira. No quiero decir quién fue. La jefa de las danzas está diciendo, ¿no? Me tiene a las señas ahí como diciendo, a mí me pasa más o menos. ¿Por qué hago la aclaración? Porque acá dice, respondió Jesús, generación incrédula y perversa. Él no salía de su corazón cosas que no fueran ciertas. ¿Se acuerda cuando Jesús se presenta ahí en Apocalipsis en la iglesia de Filadelfia? ¿Cuál es la carta de presentación de él? Yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene la llave de David. Si él es santo, todo lo que él dice es santo. Si él es el verdadero, todo lo que él dice es verdadero. Si él dice que es una generación incrédula y perversa, es porque hay incredulidad y hay perversión en el corazón de los que escuchan. La iglesia de Filadelfia y la Odisea son las razones del estudio del jueves. Si quiere y no interesa saber por qué dijo yo tengo la llave de David, lo espero. Respondió Jesús y le dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? O sea, estaba medio cansado. 18. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le respondió, clarito, y no los hizo pensar, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuánto se necesita de fe para agradar a Jesús? Un grano de mostaza. Vamos a encontrar en esta porción bíblica un contraste de dos o tres tipos de fe. En realidad dos, porque la presunción es un engaño. Mucha gente cree tener fe, pero en realidad lo que ellos tienen no es fe, es una presunción solamente de fe. Todos aquellos, levanten la mano que alguna vez fueron hasta la Basílica de Luján caminando. Levanten la mano los monaguillos. Allá va uno, allá va uno. Allá va el otro. No, si yo tiro siempre. Yo voy al salado, tiro y saco siempre. Oh, Dios. ¿Eran donde que le tomaban el vino al cura? No. ¿Ni de broma? ¿Seguro? No, escuela primaria de monjas. Ah, está. Encima de monjas. No me explique cómo vos estás ligado con la monja. Por favor. Vamos a encontrar un contraste. Presunción de fe, ya sabes, es una falsedad. Para poder estar preparados y poder perseverar en Dios en cualquier tipo de circunstancia que nos toque vivir, ya sea desde la primera descripción, donde tenemos enfermedades, muertes, pérdidas y demás, y a pesar de todo eso sabemos que debemos seguir, o que de pronto usted pertenezca a otro grupo que usted oró y el milagro se hizo, necesitamos nosotros esto, para poder estar preparados y poder perseverar en Dios en cualquier tipo de circunstancia que nos toque vivir. A nadie le gusta perder seres queridos. No solamente hablo de que se mueran. Matrimonios que se rompen, amores que nunca llegan. Me hice la ilusión y no era. Mi hijo se casó y no era. No era.
No era o no era. ¿Cómo es la palabra? Primero, veremos las características del primer tipo de fe que yo quiero que usted escuche bien, porque estoy totalmente convencido de que muchos se van a sentir identificados. La vamos a identificar como una fe impotente. Una fe impotente. Segunda fe, vamos a ver más adelante, veremos una fe potente. Releemos lo que estábamos viendo, Mateo 14, 17-14. Cuando llegaron al gentío, ¿de dónde venían ellos? Es interesante el contexto bíblico de esta historia. Jesús había ido al monte de la transfiguración y se había llevado a don Pedro, a don Jacobo y a don Juan. Le tengo allí una cosa. ¿Qué hubiera hecho usted si lo hubieran llevado al monte de la transfiguración? Y usted hubiese visto allí lo que pasó. Que Jesús deje salir de ese camaratón llamado cuerpo humano y ver toda la gloria de él. No se olvide que en ese momento no habían selfies, no había máquinas fotográficas. Poder ver en primera línea cómo era el verdadero Moisés. Porque a mí me lo pintan de tantas maneras Moisés. Uno que tenía rulos largos, otro que tenía el pelo liso, otro que tenía el pelo corto. Moisés allí con Elías, conversando con el Señor y preparando los pasos siguientes en la vida de Cristo. Y estos tres muchachos en primera fila. ¿Qué hubiera hecho usted en estas circunstancias? Pero le cambio la pregunta. ¿Usted hubiese sido invitado a ese monte por el Señor? ¿No pensó un minuto en la otra parte? ¿Para quién fue una prueba eso? ¿Esa prueba para quién fue? ¿Para Pedro, Jacobo y Juan? ¿O para los 9 que quedaron abajo? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego. El demonio intentaba matar de manera recurrente a este muchacho. Y muchas veces lo tiraba al agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Jesús declaró aquí, ya lo escuchamos: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo Él está con vosotros? Esta frase es tremendamente significativa para ellos y fundamentalmente para nosotros. Jesús venía del monte de la transfiguración. Él sabía que a esta altura del partido le quedaba poco tiempo en su ministerio. Él sabía que ya en esta etapa de su ministerio terrenal, ya dejó a las multitudes para dedicar a incluir y a preparar a sus apóstoles. Pero se encuentra con una realidad que se fue a 500 metros o a 5 kilómetros, no importa, media hora o 1 hora o 2 horas, y los discípulos no supieron resolver un problema. Y Jesús sabe que le queda poco tiempo, y resulta que se encuentra con que en la primera soledad de ellos se encuentra sin poder resolver un tema que se supone que ellos están capacitados para eso. Se les comisionó algo, les dieron autoridad, les dieron todo lo que se necesitaba para hacer una tarea y no la hicieron. Escuche, ponga atención por favor. Les dio el Señor una tarea, los comisionó y les dio la autoridad necesaria y no la hicieron. ¿Cuál fue el estado de ánimo que le provocó a Cristo? Antes de decirle del estado de ánimo del Señor, a nosotros no nos han comisionado, no nos han dado autoridad y no nos han mandado a hacer cosas que nosotros tampoco hemos hecho. Cristo allí le quedaba poco para ir a la cruz. ¿Acaso no sabemos que a Cristo le queda poco para regresar? Y seguimos nosotros en la misma temática que ellos. No haciendo cosas. ¿Sabe cuál es lo que le provoca al Señor? ¡Oh, generación incrédula y perversa!
¿Hasta cuándo Él está con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Dice. Yo sé que en la iglesia evangélica hay una tremendo preocupante y a veces hasta malo desconocimiento del verdadero Cristo. Se lo voy a repetir más adelante. Si usted no tiene el conocimiento suficiente para tener una imagen real del Cristo bíblico, usted está adorando a una creación de su cabeza. Si usted no tiene el conocimiento bíblico, porque a Jesús a mí me lo pintaron como que Jesús es todo bueno, Él casi caminaba así despacito, no le levantaba la voz, no había nadie más suave que Él. Yo no lo veo aquí suave, yo lo veo aquí enojado, y Jesús no pecó. Eso significa que acá no hay pecado, no hay una rabieta como la nuestra. Hay una identificación y una frustración de que ha trabajado tanto tiempo con ellos, viene pronto su final y ellos todavía ni siquiera son capaces de solucionar el problema de echar fuera un demonio. Y Mateo no implica, no está su pensamiento puesto en que si había que orar, ayunar o no ayunar. La incredulidad y la ineficacia deja ver lo que había en el corazón de sus propios discípulos: incredulidad y perversión. Porque ¿con quién es el enojo? ¿Es con la multitud? No, ya no estaba abocado a sanar multitudes. Sanaba enfermos y demás, pero ya no estaba abocado al gran alimentar a 4.000, alimentar a 5.000, ya no estaba en esa. Él estaba abocado a sus discípulos. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Para poder extraer la riqueza de este texto debemos extraer un poco y entender de qué se trata o el contexto que esto nos provoca. En Mateo capítulo 1 al capítulo 11, Jesús está regalándole el Evangelio a los israelitas. Repito, milagro, mensaje, alimentación, comida gratis, sanaba todo, se sentaba con ellos a conversar, no tenía problema. Ya esa etapa del primer capítulo hasta 11 o 12 por allí, el capítulo 12 pega un volantazo en el ministerio de Jesús. Jesús es el Mesías y para la forma parte de la forma de cumplir el mandato era que Él iba a hacer milagros. Él iba a hacer todo tipo de cosas. Sanar enfermos, cumplir las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre Él. No solo Él estaba sanando, había comisionado a sus apóstoles que estaban sanando a la gente también, recibiendo autoridad de parte de Dios para esto. Ellos tenían la responsabilidad de hacer lo siguiente. Mateo capítulo 10, en donde Jesús comisiona a sus 12 y le da una tarea específica, imperativa, usan los comentaristas la palabra imperativa, era un mandamiento para los apóstoles. Te lo digo, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, o sea, le dijo claramente lo que querían y debían hacer, diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. ¿Por qué? Porque su comisión era con Israel. Versículo 6. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso ellos no podían ir a cualquier lado. La comisión era clara: no te metas con los gentiles, no te metas con los samaritanos. Tu tarea es ir a predicarle a Israel, las ovejas perdidas de Israel. Versículo 7. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el corazón del mensaje. Versículo 8, y el que me interesa a mí. ¿Cuál es tu obligación? Porque te direccionaron, te autorizaron y te mandaron a hacer esto. Sanar al enfermo, limpiar al leproso,
resucitar muertos y echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Que tenían que, era un imperativo, ellos estaban obligados por el mandato de Dios, porque se les había capacitado por Dios mismo, que tenían que haber podido en Mateo 17 haber liberado a ese hombre. ¿Por qué no lo hicieron? Porque eran gente con el corazón perverso e incrédulos. Se lo dijo Jesús. Estos son mandatos puntuales, son imperativos, cosas que ellos estaban obligados a hacer: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Ellos, en los versículos de Mateo 17, no estaban cumpliendo con los mandatos imperativos dados por Jesús. ¿De quién había recibido Jesús este mandato? De su Padre. Esto quiero que hagan. Jesús no lo dijo. Yo no vengo a decir acá lo que quiero, sino que lo que mi Padre le dice que diga. Es muy importante notar que fue la voluntad revelada de Dios que los apóstoles echaran fuera de demonios. Es el Padre el iniciador de esto. Según la postura doctrinal de cada ministerio, es como se aplica este tema. Los bautistas, por un lado. Levanten la mano a los bautistas. Ahí hay uno. Tenemos acá representantes. Esto es como la Naciones Unidas. Acá tenemos de todo uno por lo menos. Levanten la mano a los pentecostales. Allá tenemos. Dos. Mamá y hijo. Mira. Tenemos los bauticostales. Esta es la ¿eh? Levante la mano los ateos también, por favor. Avise, levanta la mano. Y los católicos ya están identificados, ¿no? Levante la mano los testigos de Jehová. Levante la mano si usted es verdadero testigo de Jehová, por Dios santo. Oh, Dios. Estamos condenados. Yo soy judío. ¿No le dijo que Jehová, ustedes más vosotros sois mis testigos? ¿Sí o no? ¿Tiene su Biblia eso? Entonces usted es testigo de Jehová. Levante la mano los que somos de la Iglesia Universal. Levante la mano. Usted que anda con la sal y todo eso. Vasitos de agua y la botellita. ¿No? Levante la mano los que somos de la Iglesia Universal. Tampoco. Yo soy de la Iglesia Universal. No tenemos una iglesia que está en todo el mundo. Don Juan, no me mires con los que quiere matar. ¿Usted no es católico? ¿Es católico o no es católico? No, a vos te digo. ¿Dice vos? No, no soy católico. ¿Cómo? No, no soy católico. ¿No es católico? Me haces un corte acá. Yo soy católico. Católico habla de una iglesia general. Apostólico, seguimos la doctrina de los apóstoles. Yo soy católico, apostólico, no romano. Pero católico es, si usted cree en esta globalidad de la iglesia evangélica. Claro. Y judío. Levanten la mano a los católicos, levanten la mano a los católicos. A ver, los católicos. Dijo, No leyó la enseñanza, ¿te das dijo cuenta? judío él. Él dijo judío que... Vive mesiánico. Yo no soy judío, yo soy jodido. Amén. Ahí habló un monaguillo. Los bautistas conservadores dicen que Jesús no nos mandó a nosotros a echar fuera demonios, que esa tarea era exclusivamente de los apóstoles. Claramente los bautistas conservadores no creen, yo tampoco, que hoy hay apóstoles. No está dentro de el último apóstol conocido y respetado bíblicamente hablando, se llamaba Pablo. Yo no creo en el apostolado moderno, yo. Y los bautistas conservadores tampoco. Repito, los bautistas conservadores dicen que Jesús no nos mandó a nosotros a echar fuera demonios, que esa tarea era exclusivamente de los apóstoles. Dicen que no tiene mucho sentido echar fuera demonios porque los cristianos, por un lado, no pueden ser endemoniados.
Un verdadero cristiano no puede estar endemoniado, porque se supone que el templo del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios no puede haber nadie más. Nada, o sea, el demonio no puede estar cerca de la presencia del Espíritu, de ese tipo de cosas. Y por otro lado, que tampoco es tan bueno liberar al endemoniado, porque la Biblia dice que después ese endemoniado va a ser a las 7 peores. Entonces, de cualquier manera, no le conviene a la gente que estaba endemoniado que le saque los bichos. Esa es la postura bautista. Por otro lado, los no creyentes tampoco es saludable sacarle los demonios, porque después ese demonio te dará 7 peores y su estado posterior será peor que el primero, ¿no? Ellos dicen que ese trabajo de liberación y limpieza lo hace perfectamente, y en el momento oportuno el Espíritu de Dios, que en el momento de la conversión de esa persona, el Espíritu Santo le va a sacar los bichos, los piojos, todo, y lo va a limpiar con la sangre de Cristo. Algo de razón tiene, ¿eh? Pero bueno, los pentecostales, levanta la mano los pentecostales. Nadie, allá había otro escondido. Ah, ya. Los pentecostales, por su lado, siempre están viendo demonios hasta debajo de la banca de la iglesia. Y esto se presta para unos grandes desórdenes y carnalidad que suelen aprovechar algunas personas de manera no muy honesta, y no voy a entrar en esta, por favor, ¿no? Después estamos nosotros, que seguimos con el estudio, ¿entiendes? O sea, en el capítulo 12 de Mateo, el ministerio de Jesús toma un nuevo giro, ya no está en la relación con las multitudes. Le voy a dar mi postura. Creo yo que nosotros debemos salir a cazar diablo y al que medio se movió raro decir que este está endemoniado, no. Pero la palabra de Dios dice, y se lo digo al Señor Bautista, la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios. O sea, si usted se cruza con un bicho y usted cree en Cristo, y usted es verdadero hijo de Dios, y hay un respaldo de Dios en usted, métale mano. Ahora, no ande mirando que porque el pastor vino con corbata y después de la sacó, ¿qué demonio lo habrá atacado? En el capítulo 12 de Mateo, el ministerio de Jesús toma un nuevo giro, ya no está relacionado con las multitudes, ni alimentar gente que darle de comer gratis, ni sanar todos los enfermos por multitud. Sanaba, por supuesto, pero de otra manera. Desde 12 en adelante se dedica a preparar a sus discípulos para que le siguieran, afirmaran su rostro, y él afirmara su rostro para llegar a Jerusalén, morir en la cruz por nosotros. El contexto anterior a nuestro versículo habla del monte de la transfiguración. Jesús toma a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva al monte de la transfiguración delante de ellos. Algo tremendamente hermoso y único ha sucedido allí. ¿Quién de nosotros no quisiera ser parte de esto? A ver a Jesús en gloria, ver a Moisés y Elías planeando los siguientes pasos que le correspondía vivir a Jesús. Aunque todos nosotros hubiésemos querido ver esto, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes no le hubiese dado un miedito estar ahí? Primero, ¿quién se aguanta la gloria del Señor? O sea, la primera cosa. ¿Hubiese atrevido a estar ahí? Yo lo hubiera pensado. Vamos, Luis, déjame que le oro a Jesús y te digo, Señor. Pero quiero centrar la mirada en otro aspecto, porque Jesús se lleve a 3 de sus discípulos. La pregunta es, ¿para quién es la prueba, como le dije hace un ratito? Respuesta, para los otros 9 que no fueron invitados, para aquellos 9 que se quedaron en el pie del monte. ¿Y eso? ¿Qué habrán sentido o pensado los 9 que quedaron a los pies del monte? Señor pastor, siempre va Pedro. Siempre usted nada más le da trabajo a Pedro, y eso que Pedro donde va hace lío.
Es el más arrebatado, habla de mal, le corta la oreja a las personas. Siempre Pedro. Encima lo lleva a los otros dos. Juan y Jacobo son bastante irracionales, bastante duros ellos. ¿Y por qué yo no? ¿No habrá pensado alguno de ellos así? ¿No habría pensado alguno de nosotros así? Porque por mucho menos pasa esto. Por mucho menos, le dije al principio y por esta razón te lo dije. ¿Cuántas veces somos acusados, no de manera directa, porque yo que pueblo chico, infierno grande, o sea, ay, el pastor no sé por qué no me da trabajo. ¿Será porque tengo conocimiento en el espíritu de que usted ora poco? ¿Será porque tengo conocimiento en el espíritu de su vida particular, laboral, doméstica? ¿Será porque no veo un crecimiento en el conocimiento del Cristo glorioso para poderle entregar esto? Esta iglesia se ha caracterizado que todo el mundo que esté en condiciones espirituales viene a parar aquí. Porque siempre he creído que Dios no solamente le dará revelación a los pastores, Dios le va a dar revelación a todo aquel que se someta, se humille en su presencia. ¿Hay algo que nosotros los pastores impongamos de esta mover espiritual que Dios quiere con nosotros? Miguelito, ¿hay alguien que te diga sea así, así, así? ¿No es la libertad que ustedes tienen para esto? Damas de la iglesia, ¿no es la libertad que ustedes tienen de tener su propio culto? Aun cuando yo me entero de todo lo que pasa ahí. Hablo con mi esposa, le doy mi parecer, porque sigue siendo ese grupo mis ovejas. ¿Acaso no tenemos una lucha intrínseca con los varones de Dios? Siempre. Va Pedro y va Dios. Juan y Jacobo son bastante irracionales y duros también. ¿Y por qué yo no? Ahora han estado un poco desanimados quizás cuando llegó este papá con ese niño enfermo. Habrán estado un poco bajoneados porque sí, nosotros no. Y justo ahora viene un hombre con tu hijo enfermo. El Padre sabe y ha escuchado de los 12 apóstoles. No se olvide que un poquito más atrás, el Señor, ni los demonios se lo sujetan. Tenían fama de que ellos eran los apóstoles de Cristo. Acabo de mencionar los textos bíblicos del capítulo 10 donde dice que fueron comisionados, fueron mandados a la gente. La gente los conocía a ellos. El Padre sabe y ha escuchado de los 12 apóstoles. Todos ellos están allí. Los 9 oraron como Dios. Póngamelo acá, inclínese, agacharlo ahí, y oraron como siempre oraran. Y antes algo pasaba porque los demonios salían. Pero aquí que en esta ocasión no salieron. A ver, orale vos, porque yo por ahí tengo la batería baja. ¿No? Y le oró al otro y usa la manga larga, dijo, y tampoco salió. A tal punto le oraron, dicen en el contexto, dicen los comentaristas, que oraron varios y se cansaron y dejaron, bueno, esperemos a ver qué hace Jesús cuando vuelva. Porque Jesús estaba allí con Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración y ya sabían ellos en cualquier momento regresaba. Esperemos que llegue Jesús para ver qué Él hace. 17:14 debemos perseverar en la obediencia de lo que se nos mandó. ¿Cuál era el mandato de ellos?
sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Habían sido comisionados para esto, tenían autoridad y habían dado un mandato. Quiero que vayan a liberar endemoniados. Ellos debían haber perseverado en la oración. ¿Qué es una fe impotente? Una fe que no persevera, una fe que usted se cansará de orar por el tema. Usted se cansará de pedir al Señor por esto, y como Dios no nos dio resultados, como Dios no hizo lo que yo quería, entonces dejo de orar por eso. Y después enfrento otro problema, y ese otro problema le mando 3, 4 días de oración, pero como el mago del cielo no vino corriendo, entonces allí yo dejé eso. La fe impotente es aquella fe temporal. Cuando no se te quitó la enfermedad en el momento que vos quisiste, entonces tu estado de ánimo decae. Y todo cambia. Tus planes cambian, tus deseos cambian, tu futuro cambia, todo cambia. Fe impotente es aquella fe que se queda en el camino. Aquello que dice, bueno, veamos después qué Jesús hace. Cuando llegó el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló, trajo a su hijo. Sus discípulos no lo podían sanar. El padre y el hijo, los apóstoles son impotentes para enfrentar a este demonio. La respuesta de Jesús, respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo Él está con vosotros? Él estaba enojado, muy enojado, con sus discípulos por no activar su fe. ¿Y cómo estamos nosotros en esto? ¿Cuánto tiempo mantienes tus pedidos de oración delante de la presencia del Señor? Son de aquellos que dije, hablando del primer grupo que les mencioné, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. A nadie quiere perder hijos. Nadie quiere tumores en la cabeza. Nadie quiere padres muertos o madres muertas, o hermanos muertos, o gente con cáncer en la familia. Nadie quiere eso. Pero sabemos que tenemos un Dios que es absolutamente todopoderoso, absolutamente soberano, que sabe perfectamente lo que hace. Amén. No importa si yo estoy de acuerdo o no. Cada palabra, cada declaración que vos hiciste salida de tu boca, tendrás que rendir cuenta delante de este soberano. Cuando no estuviste de acuerdo de estar vivo, cuando no estuviste de acuerdo porque perdiste el trabajo, cuando no estuviste de acuerdo porque tu matrimonio no siguió, cuando no estuviste de acuerdo porque tuviste riñas con tus padres o hijos o nietos, cuando Dios determinó, esa es la soberana voluntad de Dios para ti. Hoy fui a presentarme un laburo allí, presenté el currículum y me dijeron, no lo puedo tomar. Esa respuesta es la voluntad perfecta de Dios para ti. Dios dijo, no, eso no es lo que yo quiero para ti. Amén. Y seguir orando por otro trabajo, por otro currículum y por otras posibilidades. Fe impotente es la fe que usted deja inactiva, se cansa de orar, de tratar de sacar el demonio y lo deja aquí para ver qué pasa después. Esa es fe impotente. Y todos nosotros de alguna manera hemos vivido y hemos cumplido esto. Si usted tiene la idea de que Jesús era manso, que jamás se enojaba, que no le levantaba la voz a nadie, que él hablaba siempre suave, postdata, si usted no tiene de Jesús la visión clara y correcta de la que muestra la Biblia, entonces usted no está adorando a Jesús bíblico y usted ha fabricado un Dios con minúsculas a su propia forma y usted se convirtió en un idólatra. Usted tiene la obligación de conocer a Cristo.
Si usted no conoce a Cristo, hermano, no haga valijas de viaje. Usted tiene que conocer a Jesús. Amén. Jesús está citando la cita de Deuteronomio 32:5 cuando dice generación torcida y perversa. Está citando la palabra de Dios con respecto a Israel. ¿Por qué Jesús le llama la atención a todo? Respuesta: por su incredulidad debido a su perversidad de corazón. Es decir, ellos no creían en Jesús en realidad. En sus corazones sus corazones eran perversos y torcidos para las cosas del Señor. Este es el gran problema de todos los seres humanos. Ni siquiera somos capaces de admitirlo. Pregunta: ¿con quién estaba acostado el Señor Jesús? Con la multitud, no, porque no estaba abocado a ellos. Con el Padre y el Hijo, no, porque Él se postró y lo llamó Señor y creía en Él. Con los discípulos, sí, ellos habían sido comisionados con un mandamiento, recibido poder y autoridad para hacer lo que quisieron y no lo estaban haciendo. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios, tenían la comisión del Dios Padre asignada a través de Cristo mismo. ¿Cuál es la reacción de Jesús con sus discípulos cuando, siendo enviados, provisto de autoridad y poder, no hicieron lo que correspondía? Respuesta: enojo santo, una fe impotente. Al bajar del monte, la transfiguración vio a Moisés y Elías, escuchó la voz del Padre. Él sabe que no le queda mucho tiempo y aquí entiende que los discípulos aún no creen como él espera. Él sabe que pronto será crucificado y aún Israel no cree en él, ni los discípulos tampoco. ¿No se da algo parecido con nosotros hoy? Cristo viene pronto y nosotros seguimos sin crecer y viviendo con una fe impotente. Dios espera mucho más de usted y de mí. Mateo nos muestra que todos somos impotentes, menos Jesús. Pregunta: ¿por qué Jesús no lo es y los demás sí? Jesús tenía la autoridad dada a los discípulos. Él seguía a la voluntad de su Padre hasta la muerte. Fe potente, se lo doy en un solo ejemplo. Lamentablemente no tengo tiempo para mostrarle, pero fe potente tiene un solo lineamiento y creo que para muestra basta un botón. Busque por favor conmigo Mateo capítulo 15. Mucha fe es perseverar en obediencia. Mateo 15, 21, vamos a leer 4 versículos. Vamos a revisar estos versículos en 2 minutos. Le voy a mostrar el verdadero Cristo y usted va a saber lo que es la fe potente. 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Cómo? ¿El Verbo hecho carne? ¿Dios hecho hombre? ¿El Cristo que andaba anunciando que Él era el Mesías? ¿No le dirigió la palabra? Este es Cristo. Usted que dice que siempre Cristo era suavecito y que andaba despacito y que hablaba todo bien. Cristo dice acá, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a los discípulos, estos discípulos acá me hicieron llorar. Tipo tan sensible, tipo tan empático. O sea, el amor le brota. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela. No es que anda gritando detrás de nosotros, da voces detrás de nosotros. Despídela, que anda a los gritos, por favor, échala.
Estos son los mandados a sanar enfermos, resucitar muertos, proclamar el Cristo. Mateo capítulo 10. Despídela, pues dar voces detrás de nosotros. Él respondió y dijo, escuche, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, a mí no me mandaron a socorrerte a vos. Eso está diciendo. Esto le está diciendo a la mujer cananea. A mí no me mandaron a socorrerte a vos. Respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. O sea, ya le había dicho, perdida mundana, cananea, no está con vos la historia. Ahora le dice, vos sos como un perro, yo no te puedo dar lo sagrado a vos porque vos sos como un perro. Y ella le dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, le dijeron que no le pertenecían, le dijeron que no venían a socorrerle a ella, le dijeron que ella no pertenecía a donde estaba la idea de Dios en este minuto. Le dijeron que era como un perro, que no le iban a dar a ella lo que no le correspondía, y aún así. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su vida. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe potente es aquella fe que hace esta mujer, que a pesar de la negativa, que a pesar del don, que a pesar de las dificultades, que a pesar de todo el poder opositor que encuentra, sigue clamando a este Jesús que tarde o temprano le da la respuesta. Esta es la fe positiva. Una fe que a nosotros nos cuesta muchísimo practicar. Somos más de la tendencia de la impotencia. Porque como nosotros creemos que el Dios del cielo está para hacerte así y Él sale corriendo, entonces a nosotros nos cuesta mantenerlo en el tiempo. Olvidándonos que no cumplimos con el mandamiento que nos dieron de ir a hacer tal o cual cosa, comisionados con autoridad y poder en nuestras manos para hacerlo. O sea, no cumplimos con lo que nos mandaron, pero pedimos como si fuéramos los jefes. Fe impotente. Aquella que usted deja las cosas en el camino. Te falta plata y yo dejo de venir a la iglesia. Perdí un trabajo y tengo que buscar otro. La fe impotente va detrás de las cosas de este mundo. Para tener una fe potente, una fe como la que esta mujer acaba de demostrar acá, tienes que tener los órdenes de las prioridades de tu vida absolutamente claras. Dios necesita que nosotros activemos la fe potente que nos ha enseñado, dibujada perfectamente aquí. Acá tenés a un Jesús que le negaba la palabra a una mujer porque no era su comisión. Una mujer que con la durez, con el corazón desangrado delante de la defensa de su hija, Jesús le dice, yo no le voy a dar a vos la comida de los hijos. Este es el Jesús bíblico. El que se enojaba con los discípulos y el que trata así a una mujer necesitada. Pero también es ese corazón que después puede reconocer y bendecir a aquel que le busca de manera continua. ¡Continua! Fe potente es fe continua. Fe impotente, usted deja las cosas a la mitad. Fe continua, usted será de aquello que será fiel hasta el fin. Amén. Usted practicará lo que quiera, declarará lo que se le ocurra, creerá lo que usted prefiera, pero lo cierto es que esta es palabra de Dios para usted. Amén. ¿Quién tenía mayor fe? Los que oraron
¿Y el milagro se hizo o aquellos que seguimos llorando y seguimos caminando? Ambos tenemos fe, porque la voluntad de Dios solo la maneja Él. Amén. El Señor les bendiga.